de grabación de cuarentena, casera, improvisada, sin bañarse, con playera de bota por la Bastida como pijama, como son las clases en línea, como es la realidad del día a día. La verdad es que estoy contento porque ya somos 200, más de 200 en el canal. Muchas gracias por hacer crecer esta pequeña comunidad. No soy el Rubius del mundo notarial, pero poco a poco vamos avanzando. Esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Si seguimos a este ritmo, pues en, no sé, cosa de 739 años ya vamos a poder tener la popularidad de Rubius, Vegeta 77, Auronplay. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Y todos estos a los cuales les encanta el niño rata. Bueno, pues este video es para explicar un poco la importancia, o más bien, no un poco, para explicar la importancia del certificado de libertad de gravámenes, qué es, para qué sirve, por qué es tan trascendente y por qué... Bueno, para que vean cómo es la estructura, cómo es físicamente el documento, porque muchas veces te dicen el CLG en inmobiliarias, en, no sé, todos estos brokers que venden inmuebles como los de Casa o cualquier persona, ¿no? Incluso los que van a las FOMS dicen el CLG, pero en realidad a lo que se refiere es al certificado de libertad de gravámenes. Y les quiero enseñar cómo es este documento, cuál es su importancia, cómo es que se revisa, cuáles son los elementos que contiene y por qué es tan relevante el certificado de libertad de gravámenes. Aquí tengo un certificado de libertad de gravámenes muestra. Pues se los puedo mostrar porque ya lo edité y ya cancelé ciertos datos sensibles. Aparte fue solicitado en el 2018, entonces ya está vencidísimo, entonces no importa. Lo primero que nosotros podemos apreciar en este documento es el verdadero nombre del documento. O sea, el nombre oficial o el nombre técnico de este documento es Certificado de Libertad de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, Limitaciones de Dominio y Anotaciones Preventivas Único. Así se llama. Lo que coloquialmente se denomina el CLG, en realidad es Certificado de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, Limitaciones de Dominio y Anotaciones Preventivas Único. Así se llama. Es el nombre oficial del documento en un acuerdo, o si quieren dar el nombre técnico jurídico, es este el nombre. Insisto, este documento es del 2018 y fue antes de que entrara totalmente en vigor todo lo del cambio del Distrito Federal a la Ciudad de México. Entonces apenas estábamos en la transición. Se pueden ver, aquí está membretado como CDMX, y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio es el Registro Público y Propiedad del Comercio del Distrito Federal, y apenas estaba haciendo la transición a la Ciudad de México. El primer dato relevante de este certificado está aquí, que es el folio real. El folio real es el número de identificación de todos y cada uno de los inmuebles que existen aquí en la Ciudad de México. Es como el código de barras asignado a cada uno de los inmuebles, y es irrepetible, es único. Entonces, cada inmueble que está registrado en la Ciudad de México tiene asignado un folio real. Con este folio real es con el que se obtiene la información o este certificado que refleja toda la información jurídica del inmueble. Entonces, cuando es una búsqueda de un inmueble, basta tener el folio real para saber cuál es la situación jurídica del mismo. Muchas veces no se tiene el folio real, pero se tiene la dirección. Entonces hay que hacer primero la búsqueda del inmueble para ver cuál es su folio real, y ya después poder solicitar los informes correspondientes a cuál es el estatus jurídico del inmueble que nos interesa. Entonces, este es importantísimo. Es el folio real, es el número de identificación de todos y cada uno de los inmuebles, y es como lo que nos provee la matricidad de la información que nosotros pedimos al registro público. Entonces es el nombre oficial del documento, el folio real del inmueble que nosotros estamos consultando, y aquí vienen los datos de la solicitud.
Este es el número de entrada y trámite. Con este número de entrada y trámite es cuando yo ingreso la solicitud de mi certificado de libertad de gravámenes, cuando ingreso mi petición de que me provean el certificado, pues queda registrado en el instante en que yo solicité. Este es, digamos que el registro del ingreso de mi solicitud. Bueno, esto es para que quede constancia de en qué instante yo solicité el certificado, y esto tiene consecuencias o tiene relevancia con respecto a la prelación. En temas de registro público siempre hay una máxima o un dicho popular que se dice que primero en tiempo, primero en prelación. Si yo solicito o si yo inscribo en el registro público antes que cualquier otra persona, ya sea la transmisión de propiedad, la inscripción de hipoteca, el embargo, aunque sea por unos segundos antes o por unos minutos antes, la prelación, la preferencia, la tiene quien inscribió primero. De ahí la relevancia de que venga cuál es el número de entrada, la fecha o incluso la hora en que o sea, esta hora, minuto y segundo en que se solicitó el certificado de libertad de gravámenes. Y aquí está el número de entrada y trámite del documento. Es el registro de la solicitud ingresada. Aquí viene pues el número de identificación, que es la 358-252, diagonal 2018, porque el 2018 fue el año en el que se solicitó este certificado, y el 358-252 pues es el número de certificados que se han solicitado. Aquí hay una P-. Esta P- quiere decir que este folio real y esta solicitud de entrada y trámite para obtener el certificado de libertad de gravámenes se refieren al ámbito de la propiedad, por eso es P. El registro público se llama Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Entonces está dividido en el departamento de propiedad, básicamente se refiere a todos los inmuebles registrados, y el comercio, que es todo lo relativo a las sociedades. Entonces, en este caso, como nos estamos refiriendo a un certificado de inmueble, aquí lo especifica muy bien, es un inmueble con el folio real 140-57-66, pues se refiere a un inmueble, pues está dentro del ámbito de propiedad. Se solicitó con esta fecha, a esta hora. Aquí viene la persona que presentó la solicitud de certificado de libertad y gravámenes. Pues aquí yo cancelé el número del gestor que acudió al registro a solicitarlo, y el notario que solicitó, que fue el licenciado número tal, que es el notario número tal indeterminado, es el notario del Distrito Federal. Eso ya también lo cancelé por privacidad. Con los datos proporcionados en la solicitud de entrada y trámite, que se certifica y se hace una búsqueda en los acervos registrales de esta institución. El fundamento jurídico de esta solicitud es el artículo 3016 del Código Civil. No lo han cambiado a la fecha. Pero el fundamento de la existencia de este documento, de la solicitud de este documento y de los efectos jurídicos que tiene este documento, los efectos jurídicos que dimanan de este documento, pues están fundamentados en el artículo 3016 del Código Civil para la Ciudad de México. Ahí voy. Es súper básico. Si ustedes están como iniciando en la práctica notarial o son pasantes de notaría o quieren ser pasantes de notaría y están iniciándose en este mundo del derecho notarial, este artículo es uno de los pilares básicos fundamentales de la práctica notarial, el 3016. Siempre les van a preguntar en algún acuerdo sobre el contenido del artículo 3016, cuál es el significado o la relevancia del artículo 3016, y aquí está. ¿Por qué es tan importante el artículo 3016? ¿Por qué tienen que sabérselo? ¿Y por qué durante todo el ejercicio de la práctica profesional del notariado el 3016 es fundamental, es un pilar básico de todo esto? Porque nos dice que cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se cree, se declare, se reconozca, se adquiera, se transmita, se modifique, se limite, se grave o se extinga la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real sobre estos, sobre los mismos, ahí dice literalmente, pero sobre los bienes raíces, siempre que se lleve a cabo un acto jurídico que cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifica, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes, aquí pone bienes raíces, originalmente era bienes inmuebles, o cualquier derecho real derivado de estos, o que sin serlo se ha
inscribible, pues el notario, cuando lleve a cabo algún acto jurídico que tenga alguno de estos efectos, va a tener que solicitar siempre certificado de libertad de gravámenes. Aquí le pone un certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes o anotaciones en relación con las mismas y del titular o titulares registrales. El registro entregará dicho certificado en un plazo máximo de 7 días. Esto es súper importante, o sea, cuando nosotros entramos a estudiar la ley del notariado y todos los artículos derivados de la función notarial del que se encuentran en el Código Civil, en el Código de Comercio, en el Código Fiscal, de la ley del IVA, todas las leyes, la ley del registro público, todo esto derivado, un tip que yo les puedo dar, o la práctica jurídica que yo llevé desde que era un pasante, es que debes analizar un artículo así. Vas leyendo línea por línea, párrafo por párrafo y vas desglosando todo lo que entraña el significado de cada una de las palabras contenidas para poder extraer qué es lo que quiere transmitirte ese artículo o qué es lo que realmente está regulando. En este caso el artículo 3016, cómo se desmembra o cómo nosotros desglosamos cada uno de los elementos. Para empezar, tú te tienes que saber esto. O sea, yo me lo memoricé por mnemotecnia, que es de RAT MLGE o de RAT MLGE. Cuando yo me lo aprendí, pues no existía lo del CRE, pues ya le tengo que agregar el C, como Semamut, Sebastián, Semarnat, Senado de la República, C de RAT MLGE. ¿Por qué? Porque siempre que tú vas a llevar a cabo un acto jurídico, lo primero que tienes que preguntarte es, cuando yo formalice, cuando yo lleve a cabo este acto jurídico en particular, que voy a plasmar en una escritura, este acto jurídico en particular del que se trata, este acto jurídico en particular al que yo le voy a dar un tratamiento jurídico, está creando, está declarando, está reconociendo, está adquiriendo, está transmitiendo, modificando, limitando, grabando o extinguiendo la propiedad o posesión de algún bien inmueble o de algún derecho real derivado de este bien inmueble. Si es así, entonces tú tienes la obligación, o sea, es un artículo taxativo que te está diciendo siempre que se vaya a otorgar una escritura en la que se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión, debe solicitarse informes al registro público sobre la existencia o inexistencia de gravámenes. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos en el derecho notarial es vender o proveer seguridad jurídica. Yo no puedo llevar a cabo una compraventa de un bien inmueble, por ejemplo, sin saber si hay gravámenes que están afectando esa adquisición o esa transmisión de propiedad. Yo no te puedo vender un inmueble sin previamente saber e informarte, proveerte la información documental o las pruebas de que ese inmueble está libre de cualquier gravamen o al contrario, yo no te puedo vender un inmueble sin decirte previamente que ese inmueble tiene ya un gravamen inscrito. Tú lo quieres comprar con un gravamen, pues cómpralo, pero tienes que saber que existe esa carga y cuando tú estás adquiriendo un inmueble con esa carga, con ese embargo, con esa limitación de dominio, así lo estás adquiriendo. Entonces yo te tengo que informar, te tengo que proveer de la información documental y te tengo que ¿cómo podemos decir? Te tengo que prevenir de la situación jurídica que guarda el inmueble. Ya será tu decisión si quieres concienzudamente o con esta información de antemano adquirirlo bajo estas circunstancias. No puede ser el hecho de que pues, tú adquieras y ya que adquiriste dices, oye, pero pues, había una afectación sobre este inmueble. Pues yo te avisé que existía. Entonces es para evitar esa situación de que tú adquieras y te lleves una sorpresa posteriormente sobre cargas u obligaciones de las cuales tú no tenías conocimiento. El efecto jurídico es precisamente prevenir la adquisición o la declaración, el reconocimiento, todo esto de las circunstancias jurídicas preexistentes de dicho inmueble. Entonces, primera recomendación, cuando estudies o trates de desentrañar el significado del artículo 3016, vete a qué situaciones, qué actos jurídicos crean
la propiedad? ¿Qué situaciones jurídicas declaran la propiedad? ¿Qué situaciones jurídicas reconocen alguna afectación sobre la propiedad? ¿Cómo se adquiera? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo se limite? ¿Cómo se grava? ¿Cómo se extingue? De aquí, pues, los más como básicos, fundamentales podrían ser cómo se grava un inmueble, pues con una hipoteca, que es cada vez que yo voy a constituir una hipoteca sobre el inmueble o cada vez que voy a llevar a cabo la extinción de una hipoteca, pues estoy modificando la situación jurídica del inmueble. En el caso de que se limite, pues a lo mejor estoy constituyendo un usufructo en el cual la propiedad la estoy deslindando, nudo propietario y usufructuario. No estoy haciendo otra cosa más que limitar la propiedad o la estoy deslindando, estoy modificándolo. En el caso concreto del ejemplo que traigo, el certificado que estoy enseñando, pues en este caso se va a modificar la situación jurídica del inmueble porque es un predio único y lo que está haciendo el propietario de este inmueble es constituir un régimen de propiedad en condominio, lo que va a modificar la situación jurídica de dicho inmueble, porque de ser algo matriz, una unidad privativa única, se van a crear muchísimas unidades privativas porque se va a constituir un edificio, una unidad. Como ya estaba frío el café, se le pegó la nata. Guácala. Se va a modificar el estatus de predio único a diversas unidades privativas, en las que cada una de ellas va a tener su propio folio real, su propio número de cuenta predial, su propio número de cuenta agua, y va a tributar estas contribuciones de forma individual. Entonces, de donde era un predio único, van a emerger o van a surgir, se van a subdividir en muchísimas otras unidades privativas. Se está modificando. Entonces, pues, apréndanse esto de C, de RAT, ML, GE. Cree, declara, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real sobre los mismos. Y aún así está la ley o el artículo es muy abierto en aras o en un espíritu de proteccionismo, porque decir, incluso si a mí se me olvidó en alguno de estos catálogos de circunstancias jurídicas que llevan a cabo una afectación directa sobre los inmuebles, si no es ninguna de estas cosas que crea, declara, reconozca, adquiera, transmite, modifique, limite, grave o extinga, sin serlo, que sea un acto inscribible. Entonces el notario va a tener que solicitar al registro público informes sobre la existencia o inexistencia de gravámenes o anotaciones en relación con la misma y de los títulos registrales. Aquí viene una parte importante. El registro se refiere al registro público de la propiedad de comercio, entregará dicho certificado en un plazo máximo de 7 días. Es decir, una vez que yo ingreso mi solicitud de certificado de libertad de gravámenes, el registro público tiene la obligación de a más tardar entregármelo en 7 días. Y esto es muy importante que pues, no solamente los que nos dedicamos a esto, sino también el público en general, sepa que el plazo máximo para la expedición de un certificado de libertad de gravámenes es de 7 días. Es imposible si tú estás llevando a cabo un trámite ante una notaría que ya lleva 15 días, que te dijo el abogado, la persona encargada, te dijo, no, ya solicité el certificado, pero ya todavía no me lo he expedido el registro público. El plazo máximo para expedirlo son 7 días. Si un abogado de notaría te dice, aquí está mi solicitud de entrada y trámite, aquí viene la fecha, la hora en que le solicité, ya pasaron más de 7 días, no me lo han entregado, o hay una circunstancia específica sobre el folio real, está en litigio el inmueble o tiene algún problema y el folio lo pusieron a custodia, o la opción más sencilla, principio de parsimonía, está mintiendo, no ha solicitado el certificado y no le han expedido el certificado porque sencillamente nunca lo ha solicitado, todavía no lo ha solicitado. Entonces, ya no digas nada, ya nos exhibiste. Súper importante saberlo, porque si tú tienes la solicitud de entrada y trámite del certificado, tienes tu certificado de libertad de gravámenes, pues aquí claramente te dice cuál es la fecha y la hora en que se llevó a cabo la solicitud. Una vez hecha esta solicitud, el registro público tiene un plazo máximo de 7 días para contestar. En la práctica, lo que sucede es que el certificado de libertad de gravámenes, si lo solicitas muy temprano en la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, en la tarde ya lo tienes listo.
También tiene que ver con el pago de derechos. Haces un pago de derechos caro y otro ordinario. El caro es para garantizar que ese mismo día te entreguen el certificado. Tienes que solicitarlo en la mañana, haces tu pago de derechos que es de 1,000 y tantos pesos y tienes la garantía de que ese mismo día te van a entregar el certificado. Y el pago ordinario, que es de 500 y cacho de pesos, es que pues tienen el plazo máximo de 7 días para expedirlo, pero en la práctica jurídica realmente nunca se tardan los 7 días, o sea, no llegan ni a 5, se tardan 3 días, 2 días, nunca yo he visto que se tarden los 7 días en entregártelo. Si hay un problema con el folio, lo que hacen es contestarte y decirte, oye, este folio está en custodia. Eso quiere decir que hay un problema sobre el inmueble y cerraron todas las operaciones jurídicas sobre el mismo mientras están llevando a cabo alguna investigación penal o administrativa sobre el inmueble y no permiten la inscripción de nada, pero eso te lo contestan. Eso de que te digan, no, pues ya solicité el certificado y no me ha llegado y transcurrieron más de 7 días, pues cuidado, porque o no han solicitado el certificado y están mintiendo, o en ese caso concreto pues tienes que decirle a tu abogado que te dé la solicitud de entrada y trámite para que cheques la fecha, la hora y el día en el cual lo solicitó para ver que de verdad lo haya solicitado, y si no lo han contestado en un plazo de 7 días, que te enseñen cuál es la contestación del registro público de que el folio está en custodia. No se dejen engañar. Por eso el conocimiento es importante. Vamos sobre los otros elementos. Aquí vienen los datos del inmueble. Esto también está en el artículo 3016 y es que te dice la ubicación del inmueble. El inmueble está ubicado en Calzada México Tacuba, número tal, en la colonia Tlaxpala, en la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal, con una superficie de 2.594.36 metros cuadrados. Esto es importante porque tú cuando revisas un certificado de libertad de gravámenes, o sea, eres pasante y las primeras cosas que empiezas a aprender en la notaría es revisar un certificado, pues tienes que revisar primero que el folio de la solicitud coincide con el folio real que está en el certificado expedido. Tienes que revisar cuál es la ubicación del inmueble. Tienes que revisar las medidas y colindancias del inmueble que sean correctas, las que aparecen en el certificado con las que aparecen en tu solicitud y las que aparecen en el título de propiedad que tú tuviste a la vista. Y muy importante, que coincida la superficie del inmueble, porque ahí te puedes dar cuenta de muchos errores. Si tú compraste un inmueble, en este caso que tiene 2.594 metros cuadrados y te aparece 1,000 y tú jamás lo rectificas o lo convalidas y es un error que se va arrastrando durante el tiempo, no es lo mismo tener un inmueble de 2,000 que de 1,000 o de 200 si se les va un cero. Entonces es importante revisar la superficie, la extensión, medidas y colindancias. E insisto, esto está en el 3016, aquí aparece. El registro entregará el certificado en un plazo máximo de 7 días. En dicha solicitud, que surtirá efectos de aviso preventivo, que eso es algo que voy a explicar más adelante sobre cuáles son los efectos de aviso preventivo, deberá mencionarse, o sea, en tu solicitud, estos son los datos que tú tienes que mencionar para que te expidan correctamente el certificado. La operación jurídica con motivo del cual tú estás solicitando este certificado, la finca de que se trate, es decir, el inmueble, en dónde está ubicado, los nombres de los contratantes. Estoy llevando a cabo una operación de compraventa. Aquí viene la operación. Con motivo de una compraventa yo voy a solicitar informes al registro público del inmueble ubicado en la calle Tasqueña número 500 tal. ¿Quiénes son los contratantes? ¿Quién compra y quién vende? ¿Y cuál es el respectivo antecedente registral? Es decir, la persona que vende, si los contratantes son el comprador y el vendedor, ¿quién vende? ¿Con qué número de escritura? ¿Ante qué notario? ¿Y en dónde quedó inscrito el título de propiedad que lo ostenta como propietario? Una vez que se presentan todos estos datos correctamente, el registro público va a contestar con aviso preventivo, que insisto, ahorita les explico qué es. En el folio se tendrá que hacer una anotación o harán una anotación y esta anotación de aviso preventivo tendrá una vigencia por 60 días naturales. Es decir, 2 meses, ¿no? 30 días es un mes, 30 días es otro, 2 meses. 2 meses de días naturales. Los días naturales incluyen sábados y domingos y los días inhábiles a veces sí, a veces no. Hay que ver la ley administrativa. Pero en esencia la distinción entre días hábiles y días naturales es que los días hábiles son días de lunes a viernes, que los cuales la gente trabaja, y los días naturales son los días que incluyen sábados y domingos porque naturalmente es el transcurso del tiempo.
Entonces, tu certificado de libertad de gravámenes, y por eso también les puedo enseñar el certificado, porque ya venció. Si estos certificados tienen una vigencia de 60 días y yo solicité en el 2018 esto, pues este certificado ya no me refleja el estatus jurídico del inmueble actualmente. Eso ya no me sirve. Estos datos ya son unos datos completamente rebasados que ya no me reflejan la realidad jurídica del inmueble al día de hoy. Yo tengo que solicitar un nuevo certificado para saber qué cambió. Y cuál es el estatus jurídico actual. Esto también es relevante aun si no te dedicas a la práctica notarial, porque si tú estás comprando un inmueble y te dicen que no tiene ninguna hipoteca, que no tiene ningún embargo, no tiene ninguna anotación, como coloquialmente dicen, está todo en regla, está limpio, hasta arriba, piensa en tu ex. Siempre que te digan eso y te exhiben un certificado de libertad de gravámenes que tiene una antigüedad mayor a 60 días, no está reflejando la realidad jurídica del inmueble al momento que te lo están presentando. A lo mejor solicitaron un certificado en 1996 y en 1996 estaba bien el inmueble, pero no sabes al día de hoy cuál es la situación jurídica que guarda. Entonces tienes que solicitar certificados de libertad de gravámenes periódicamente de conformidad con los actos jurídicos que estás celebrando para que esté actualizada la información y con un plazo máximo de 60 días. Es la importancia de ir desglosando poco a poco, párrafo por párrafo, renglón por renglón y palabra por palabra el artículo 3016 para que entiendas todos los elementos que están contenidos en un solo artículo. También en el certificado de libertad de gravámenes viene la dirección del inmueble, viene cuál es la superficie del inmueble, cuáles son las medidas y colindancias del inmueble y algo súper importante, el uso que tiene el inmueble, porque de acuerdo a los planes y programas de urbanización de la Ciudad de México y del certificado de zonificación y de muchas otras cosas administrativas aburridas, pues los inmuebles tienen un uso, puede ser un uso habitacional y puede ser un uso de comercio o puede ser un uso mixto, como en este caso es habitacional y comercio. Esto tiene relevancia a muchísimos niveles, tanto implicaciones de naturaleza fiscal, porque si tú llevas a cabo la compraventa de un bien inmueble que estuvo destinado a tu casa habitación, puedes exentar el impuesto sobre la renta, como implicaciones pragmáticas, tangibles del día a día. O sea, si tú estás comprando un lugar y te dicen, no, pues cómpralo para negocio, ahí te montas un local, ahí te montas un negocio, pero si el inmueble tiene un uso exclusivamente habitacional, pase lo que pase, no vas a poder hacer nunca un negocio de ese inmueble. Si dice que es habitacional, tiene que ser destinado para un uso habitacional. O mucha gente dice, pues ese terreno está bueno, mira, ahí derribo la casa, voy a construir un edificio, hago 6 departamentos y ya hice negocio. Mentalidad de tiburón. Hay lugares en los cuales no se puede hacer eso. Por más proyecciones, por más emprendedor que seas, por más visionario de los negocios, existen reglas, marcos jurídicos que te dicen, aquí puedes poner locales, aquí puedes poner negocios, aquí puedes hacer un edificio de tantas plantas de tantos departamentos y aquí no. Entonces es súper importante que si tú quieres comprar un terreno o un inmueble para demolerlo y hacer un negocio ahí y ser un emprendedor de Shark Tank, pues sepas cuál es el uso que tiene ese inmueble. Si es un uso exclusivamente habitacional, no vas a poder hacerlo. O sea, ni siquiera pienses que eso va a ser un negocio, y de ahí la importancia de revisar el estatus jurídico y solicitar el certificado de libertad de gravámenes antes de que tú des cualquier cantidad de dinero, como una proyección de inversión o como una proyección de compra. Si tú quieres comprarlo para un negocio y no es posible llevar a cabo actividades comerciales en ese inmueble, pues ya perdiste tu dinero. Hazlo antes de llevar a cabo cualquier inversión que pierdas. Entonces, pues esas son las implicaciones, tanto de cuál es el uso que se le puede y se le tiene que dar al inmueble, si puede ser susceptible de alguna inversión o no, o si es casa habitación, si esa persona que está vendiendo o tú en un futuro puedas exentar el impuesto sobre la renta por enajenación. Porque si es un comercio, dices, oiga, yo quiero exentar el impuesto. Usted no puede exentar el impuesto. No, pues cómo no, porque yo el año pasado que vendí mi casa y lo exenté. Usted es un pésimo abogado. ¿Usted vendió qué, señor? Mi casa.
porque vendió su casa, usted exentó ese impuesto. Ahorita usted está vendiendo un local comercial. No es lo mismo y la reglamentación fiscal es distinta. Entonces, en algunos casos puedes exentar, en algunos casos no. Aunque hayas hecho una compraventa que según tú es idéntica el año pasado, no atiende a las mismas circunstancias ni las mismas reglas. Pero este documento nos da información sobre ello. Esto es algo súper relevante que no me canso de decir. El dato de quién o quiénes son los titulares registrales de ese inmueble. Esto es porque mucha gente quiere vender inmuebles que no son suyos. Solicitar esto antes de que lleves a cabo cualquier compraventa, antes de que des cualquier anticipo sobre cualquier inmueble, tienes que asesorarte que si Juan Pérez te quiere vender su casa, sea la casa de Juan Pérez, porque Juan Pérez es el único que está legalmente facultado para vender. Si llega Juan Pérez y te dice, oye, te voy a vender mi casa baratísima, ya es un negociazo, y en el certificado de libertad de gravamen aparece, o por ejemplo en este caso, que hay una persona moral como propietario del inmueble, decirle, oye Juan, ¿por qué me quieres vender un inmueble que es propiedad de Imoccidente, Sociedad Anónima Capital Variable? No, pues es que yo soy el dueño de la sociedad. Pues una sociedad no puede ser dueño de una sociedad porque entonces no es una sociedad. Y quien te tiene que vender no es Juan Pérez, es la sociedad, porque la propietaria es la sociedad, no es Juan Pérez. Él no es el dueño lo es Imoccidente, Sociedad Anónima Capital Variable. Y quien te tiene que vender es Imoccidente, Sociedad Anónima Capital Variable, no Juan Pérez. Entonces, o él desconoce esa circunstancia o quiere engañar. También se da mucho el caso de personas que quieren vender casas que eran de su mamá o de su abuelita y nunca hicieron el trámite sucesorio, nunca se adjudicaron el inmueble y según ellos el inmueble es suyo porque siempre han vivido ahí y no, pues es mi casa de toda la vida, mejor mi mamá. Pues sí, pero ¿a nombre de quién está? No, pues de mi mamá. Pues entonces el inmueble sigue siendo de tu mamá hasta que no lleves a cabo todo el procedimiento que rectifique la propiedad. Entonces tu mamá va a seguir siendo propietaria aunque esté muerta. La paradoja de la propiedad mal ejecutada. Entonces quien te vende, quien te transmite la propiedad, quien lleva a cabo algún acto jurídico sobre este inmueble, tiene que ser el titular registral. Por eso no me canso de decirlo, sueno bastante repetitivo en esto, pero solicita un certificado de libertad de gravamen antes de dar cualquier anticipo sobre cualquier compraventa que quieras llevar a cabo, para que aquí te diga si efectivamente la persona que te quiere vender es el propietario y quien está legalmente facultado para venderte. Aquí viene otro de los elementos súper importantes que son los gravámenes, limitaciones de dominio y derechos reales vigentes sobre el inmueble. Ese primero de la compraventa pues es la forma en que quien es actualmente el propietario adquirió la propiedad. Entonces, si actualmente el propietario es esta sociedad, pues esta sociedad adquirió mediante una compraventa que está inscrita en este número de entrada y trámite. Ahí se está acreditando la propiedad de quien actualmente es el propietario. Es lo que nosotros denominamos técnica jurídicamente el tracto. Debe haber tracto sucesivo. Si este es el propietario, ¿de qué forma se hizo propietario? Pues se hizo propietario mediante una compraventa que está registrada con estos datos. Y aquí, oh sorpresa, y lo trascendente de solicitar este documento, hay una hipoteca sobre este inmueble que no es nada más y nada menos que de 87.900.000 pesos, nada más. Hay una hipoteca sobre el inmueble y aquí dice, está anotado una hipoteca en primer lugar y grado por la cantidad de 87.900.000 pesos y el acreedor, o sea, quien es o a favor de quien está inscrita esta hipoteca es el banco tal, Sociedad Anónima Banca Múltiple, Grupo Financiero tal, es el banco. Entonces, cuando hay una hipoteca inscrita en algún folio de algún inmueble, pues no solamente te va a decir la cantidad por la cual está esa hipoteca, sino también te va a decir quién es el acreedor hipotecario. Lo mismo pasa con un embargo. Si hay un juicio sobre ese inmueble y está inscrito o está fincado un embargo, te va a decir por qué cantidad está fincado el embargo y también te va a decir quién es el acreedor, porque en el momento en el que se ejecute esa hipoteca, se ejecute ese embargo, quien primero va a tener derecho al producto del remate de ese inmueble va a ser ese acreedor que está inscrito ahí. Viene el tema de las anotaciones preventivas. Aquí no consta ninguna anotación preventiva de este folio. Esos son los tres elementos fundamentales o más importantes que proveen este certificado de libertad de gravámenes. Número 1, proveernos quién es el titular
registral, quién es el propietario del inmueble, para saber que el que nos quiera vender efectivamente es el que legalmente está facultado para hacerlo. 2, cuáles son los gravámenes o limitaciones de dominio que están inscritos en este inmueble. Y 3, llevar a cabo una anotación preventiva para proteger al inmueble de posibles fraudes o dobles ventas o cualquier situación chueca. Cuando tú solicitas este certificado de libertad de gravámenes, tienes dos opciones. Puedes solicitarlo meramente para fines informativos, para ver cuál es el estatus jurídico del inmueble, o puedes solicitarlo con motivo de una operación que vas a llevar a cabo, una compraventa. En este caso, el acto que se va a llevar a cabo es una constitución de régimen de propiedad en condominio, que dice constitución de condominio. Entonces, cuando tú estás solicitando este certificado, no con fines informativos, sino con motivo de una operación que efectivamente estás llevando a cabo, que quieres llevar a cabo, quieres comprar ese inmueble, esta solicitud o este certificado te va a dar la garantía de que una vez que tú le ingresas e informas, este es mi vendedor y yo en mi carácter de comprador voy a llevar a cabo la operación, ese inmueble queda blindado por un periodo de 60 días para que no se lleve a cabo ninguna otra operación sobre ese inmueble. Es decir, si yo anuncio o se hace la anotación preventiva del acto jurídico que voy a llevar a cabo, que en este caso que estoy ejemplificando es una compraventa, no puede ser que esta persona que me está vendiendo quiera hacerme trampa y me venda a mí, me diga, pues dame el anticipo, hacemos la anotación del aviso preventivo, solicitamos certificado, se voltee y se lo venda a una segunda persona, se voltee y se lo venda a una tercera persona y empieza a recibir muchos anticipos y ya cuando se lleve a cabo la compraventa pues te lo vendió, pero ya engañó a otros 6 y ya recibió 6 veces un anticipo. No se puede. Esta es la previsión de esa trampa que antiguamente, cuando no había anotaciones preventivas, se hacía. Si llega una segunda persona o si llega o también puede hacer trampa que te venda a ti el inmueble, te reciba el anticipo de esa compraventa y después vaya a un banco, solicite un crédito y otorgue como garantía hipotecaria el inmueble que te está vendiendo. Entonces él recibe el crédito o la cantidad que está solicitando y te deja a ti la hipoteca. Al fin y al cabo ya la vendió, ya no va a ser de él y la hipoteca va a recaer sobre un inmueble que ya te transmitió a ti y la hipoteca te va a caer a ti cuando compres el inmueble. Entonces, para evitar eso, se hace la anotación del aviso preventivo en el cual tú avisas cuál es la operación que se está llevando a cabo para que no se lleve a cabo ninguna operación distinta a la que estás anunciando y quiénes son las partes intervinientes. Juan Pérez le vende a Ramiro Gutiérrez. Si Juan Pérez no le vende a Ramiro Gutiérrez, no se puede inscribir otra cosa. Lo único que se puede inscribir es esa compraventa que yo le estoy anunciando. Entonces no puede caer ningún embargo, no puede caer ninguna hipoteca, no puede caber otra compraventa distinta a la que yo estoy anunciando porque se está anotando este aviso preventivo. En este caso, el acto jurídico concreto que se está llevando a cabo es una constitución de un régimen de propiedad en condominio. Entonces, esta sociedad quiere llevar a cabo un acto jurídico que, como lo vimos en términos del artículo 3016, está modificando la propiedad, porque va a pasar de ser una unidad privativa única a una serie de unidades privativas. Entonces, al modificar, por eso es la importancia de aprenderse el DERAT MLGI, le incluimos un C, de que cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad. Porque cada vez que, aunque tú seas el propietario y que pienses que puedes hacer absolutamente lo que quieras con el inmueble, cada vez que lleves a cabo un acto jurídico que modifique la propiedad de alguna forma, pues tienes que anotarlo en el registro público de la propiedad. Aquí no fue un certificado informativo, sino fue un certificado con fines de llevar a cabo la constitución del régimen de propiedad en condominio. Entonces se anota el aviso preventivo para que durante un periodo de 60 días no recaiga ningún otro acto jurídico diverso a este y quede protegido. Entonces se anota el aviso preventivo y el acto jurídico que se va a llevar a cabo es la constitución del régimen de propiedad en condominio y se va a llevar ante el notario número tal, que es el licenciado tal del Distrito Federal. ¿Y quién es quién es el objeto o a favor de quién está este aviso preventivo? Pues es al propio propietario, en este caso que es Simoccidente, ¿no? Porque es una constitución de régimen de propiedad en condominio. En el caso de una compraventa, en favor de quién se anotaría el aviso preventivo,
preventivo pues en favor de quien compra, porque es quien tendría que estar protegido de cualquier segunda compra o cualquier hipoteca o cualquier gravamen que no le van a corresponder, porque él está en trámites de adquirir una nueva propiedad. Entonces lo protegen para que el viejo propietario no quiera hacerle alguna jugarreta. Viene la fecha con la que sí se anotó el aviso preventivo, y esto es súper importante también cuando estás inmerso en la praxis notarial. Si ustedes son pasantes, tienes que checar que sí se anotó el aviso preventivo y en favor de quién se anotó el aviso preventivo, y ya checas la fecha y la hora en que se llevó a cabo la anotación del aviso preventivo. ¿Por qué? Porque si de pronto alguien, una institución bancaria, sobre un inmueble que se quiere vender, que quiere transmitir o se quiere hacer algo, si llega un banco y quiere inscribir un embargo, tú tienes que tener la previsión de que sí se anotó el aviso preventivo. Muchas veces te llega un certificado y se le pasó al registrador, que es raro, ¿no? Pero puede pasar que se le pase a anotar el aviso preventivo y aparece que no se anotó. Tú estás con toda la confianza, estás súper confiado de que está protegido el inmueble. Llega un banco, inscribe una hipoteca y después remata el inmueble y dices: o sea, no cumpliste bien con tu trabajo porque debiste haber checado que se anotara el aviso preventivo. Y al ver que no se había anotado, irte al registro público y decirle: oiga, yo solicité la inscripción del aviso preventivo, hágamelo efectivo con efectos retroactivos a la fecha de presentación, precisamente para protegerte de que no llegue un acreedor, un tercero, a querer ejecutar una acción jurídica previa al acto que tú estás celebrando o durante el tiempo que tú estás celebrando tu acto. No hay observaciones de este folio y ya al final te dice: la presente certificación se otorga en la Ciudad de México el día tal, a tal hora, por la Dirección de Acervos Registrales y Certificados del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto con los artículos tal. Para todos los efectos hay lugar. Y vienen los datos PUS del pago de derechos que se hicieron. En este caso fue un certificado ordinario y eran en el 2018 de 592 pesos para que te lo expidieran en el plazo máximo de 7 días. Y aquí viene, digamos que el fundamento jurídico, de la anotación del aviso preventivo del que he estado hablando. Dice: el registro entregará dicho certificado en un plazo máximo de 7 días. En dicha solicitud, que surtirá efectos de aviso preventivo, deberá mencionarse la operación y finca que se trate. Operación. ¿Qué acto jurídico estoy llevando a cabo? Finca de que se trate. ¿Sobre qué inmueble estoy llevando a cabo este acto jurídico? Y los nombres de los contratantes. ¿Quiénes? Y bajo qué carácter intervienen. ¿Quién es, si es una compra-venta, quién va a ser comprador, quién es vendedor? Para que no se le venda a ninguna otra persona distinta a esa. Luego dice: el registrador con esa solicitud practicará inmediatamente la nota de presentación correspondiente a dicho aviso preventivo en el folio relativo. O sea, que se refiere al folio real de identificación de cada inmueble. Ahí lleva a cabo esa anotación. Por eso aquí dice anotaciones preventivas. Yo hice esta anotación preventiva para la constitución de un régimen de propiedad en condominio y no hay otra anotación preventiva de otro acto jurídico, por lo cual puedo proceder y llevar a cabo mi acto jurídico con toda tranquilidad. El asiento tendrá vigencia por un término de 60 días naturales. Entonces, transcurridos esos 60 días naturales, ya puedo llevar a cabo otro acto jurídico distinto al que yo avisé que iba a llevar a cabo. A lo mejor ya esta persona ya no me quiere comprar o se cae la compraventa, no sé, una serie de situaciones. Pero lo que se me ocurre es que pudiera ser que esta persona ya no me quiere comprar, le negaron el crédito o ya no alcanza la cantidad para comprarme. Lo que se tiene que hacer es cancelar el aviso preventivo y se hace mediante una solicitud formal. También tiene que estar de acuerdo el propietario y las partes intervinientes para cancelarlo. Entonces se puede hacer que no te tengas que esperar hasta que venza el transcurso de 60 días para cancelarlo si quieres venderlo a una persona distinta, pero se tiene que llevar a cabo un procedimiento especial porque es un elemento de protección para las partes. En resumen, tres fines fundamentales o 3 efectos torales que tiene el certificado de libertad de gravámenes. Decirte quién es el titular registral del inmueble, cuáles son los gravámenes o limitaciones de dominio que están vigentes sobre el inmueble, y 3, llevar a cabo esa anotación de aviso preventivo del acto jurídico que quieres llevar a cabo para proteger a las partes que no se pueda llevar a cabo algún acto jurídico distinto que afecte a alguno de ellos. Y pues ya, este es como el video de
de cuarentena, hecho desde casa, sin bañarse, en la mañanita, versión clase de Zoom. Y es como una prueba, ¿no?, de nuevos videos que quiero estar subiendo un poco más prácticos, jurídicos, que le pueden servir a las personas que quieren iniciarse en el derecho notarial, en la práctica del derecho notarial, elementos básicos, fundamentales que podemos ir viendo y que podemos ir profundizando en ellos si les interesa, porque esto pues no te lo enseñan, a veces lo aprendes a los golpes, ¿no? Lo aprendes en la praxis y lo aprendes con errores. A mí me gustaría que ustedes no cometieran los mismos errores que yo llegué a cometer y explicarles lo mejor que yo pueda para evitarles que caigan o esos tragos amargos que a veces nos llevamos. Díganme si les gusta este contenido y voy a intentar hacer más temas jurídicos. Y bueno, también les sirve a las personas, el ciudadano de a pie, que entre mejor informado esté sobre estas cosas que están ocultas en el ágora, en el gremio de los ilustrados o de los que son conocedores del tema. Por ejemplo, esto de que solamente máximo se pueden tardar 7 días en darte un certificado de libertad de gravamen. Si no te lo han dado en 7 días, quiere decir que o no solicitaron nunca el certificado en tu notaría, o hay un problema con el folio real y no te lo están diciendo, o lo están ocultando, o se tiene que resolver alguna situación. Entonces es mejor saberlo que no saberlo. Y ya, pues cualquier duda que tengan sobre mi explicación o sobre algún tema que haya dejado ahí al aire que les gustaría saber. Hay algo que hay que hacer posterior, que también está contenido en el artículo 3016, que es un artículo básico, es también amplísimo, que una vez que ya se llevó a cabo, esto es un aviso preventivo porque es previo a llevar a cabo la operación, previo a llevar a cabo la compraventa, pero una vez que ya se celebró, que ya se firmó en la notaría la escritura y todo, también hay que llevar a cabo un aviso de otorgamiento para avisarle al registro público o constatar que efectivamente la operación que yo le había avisado hace máximo 60 días que se iba a llevar a cabo, efectivamente la llevé a cabo y ya tiene que inscribir la propiedad a nombre del nuevo adquirente. Entonces, pues ya, nada más. Suscríbanse.